Mi debut en el encuentro de literatura debió haber ocurrido hace aproximadamente 30 años atrás. Eh, Me invitaron a participar en un recital ante multitudinaria audiencia, multitudinaria e ilustre audiencia. Y yo leí una prosa que había acabado de escribir hace poco que se llama Plain Soul Lake. Y lo leí, me sentí muy a gusto leyendo. Y sentí que me conecté con el público y efectivamente después, eh, digamos, la respuesta a la reacción de la gente fue estupenda y en las sucesivas ediciones he estado presente casi siempre. Los organizadores, directores han tenido la gentileza de invitarme, de modo que estoy muy contento. Para mí el encuentro es un espacio importante de interlocución, cuento, una gran plataforma de intercambio de la literatura ecuatoriana y latinoamericana. Sí. Uno es un poco lo que ha visto, lo que ha leído fundamentalmente. eh, Ante todo está una cierta experiencia del mundo, ¿no? Una experiencia, una memoria afectiva, una memoria corporal, que creo que están antes, ¿no? Siempre preceden al libro. El cuerpo precede al libro. Lo que hace ese cuerpo lector no es sino tratar de reencontrar esa, esa memoria perdida de la infancia, ¿no? La infancia es un paisaje decisivo, ¿no? Pero que es allí donde siento que fui profundamente dichoso, ¿no? Donde descubrí el cuerpo, eh, los primeros atisbos del deseo, donde me encontré con el paisaje, eh, con la fiesta, eh, con el otro, con el cuerpo del otro. Eh, de modo que antes de todo el aparato cultural, que por supuesto afina la sensibilidad y te permite eh, convertirte en un artista o escritor, estuvo toda esta materialidad, ¿no? De los afectos y del cuerpo. Bueno, hay un poema que yo leo, o hay un autor que yo leo por allí hacia los 19 años, que es Guillermo Carnero, ¿no? Que es un escritor, poeta español de la generación de los novísimos, como se les conoce, eh, que fue para mí fundamental porque estaba atravesado justamente del dato ocultista y vi cómo ese encuentro con el texto cultural, con la memoria cultural, podía ser tan prolífico y maravilloso y delicioso y cargado de significación. Pero hay un hecho quizá previo, que es aquello que decía Wallace Stevens en sus bellísimos adagia, ¿no? Él dice, el gran poema es del cuerpo. Las derivas que puedes hacer de esa frase son inmensas, ¿no? Para mí, por ejemplo, el cuerpo siempre ha sido el elemento central, nuclear de la vida cultural. Es decir, todo pasa por el cuerpo es el gran receptor, el gran receptor y emisor y receptor de signos, ¿no? De signos culturales, de signos eróticos, de signos estéticos. De modo que para mí todo ocurre allí, todo nace allí y desemboca allí, ¿no? Yo escribo porque el mundo entra en mi cuerpo. ¿Qué es eso, no? Que es como el poeta, como el cuerpo del poeta mide y da un significado a los objetos sustanciales de su entorno. La importancia que sigue teniendo Orfeo como figura fundacional de la poesía. Porque Orfeo baja al infierno
para recuperar a su amada Eurídice. Y le permiten hacer ese descenso, ¿no? La catábasis que dicen los griegos, a condición de que no vuelva la mirada atrás. Y sin embargo, Orfeo mira hacia atrás en el umbral, ¿no? Entre el infierno y la tierra, mira hacia atrás. Y mira no solamente por la aprensión que tienes ante lo que amas, ¿no? La aprensión de perder lo que amas, ¿sí? Sino, esta es un poco mi lectura desde ahora, miras lo prohibido. Es decir, está establecido, ¿no? que hay cosas que no debes mirar, ¿no? Y sin embargo el poeta es aquel que mira lo prohibido. Entonces a mí me parece que la figura de Orfeo en ese sentido tiene una profunda vigencia, ¿no? Porque Orfeo es el que mira hacia atrás, mira aquello que le han prohibido mirar, ¿no? Y esto, ¿a qué voy? Al hecho de que mi poesía está, mi escritura, todo lo que he hecho, tiene la mirada como fundamento. Es decir, yo escribo porque tengo una enorme fascinación ante el espectáculo del mundo, porque soy un espectador del mundo, un espectador gozoso, hedónico del entorno, ¿no? Estoy fascinado con el cuerpo desde siempre, desde la más precoz infancia. Y entonces creo que ese es el gran detonante, ese es el gran desencadenante de mi escritura, ¿no? Bueno, yo creo que gradualmente voy encontrándome, reconociéndome en la ciudad, en la cultura nacional, ¿no? Eso fue un aprendizaje, porque cuando yo empiezo a escribir o a borronear o a hacer los primeros ejercicios, digamos, no me planteo el Ecuador como horizonte, ¿no? Aunque leí desde un comienzo a muchos autores ecuatorianos, ¿no? Eran claro, el modelo más cercano, el modelo más a mano. Si veías cruzar por la calle a Jorge Dávila o Belice Cárdenas, yo me emocionaba, sí, profundamente. Entonces, sí, bueno, he escrito efectivamente sobre los autores locales y sobre algunos autores nacionales, y sin embargo creo que quisiera haber escrito mucho más. Es decir, hay algunos escritores a los que quisiera dedicarles más tiempo y que por determinadas circunstancias no ha sido posible. Cuando yo miro retrospectivamente y con efecto retroactivo mi trayecto vital, soy muy autocrítico. Es decir, me alegra haber vivido todo este proceso de convivencias casi simultánea con las artes y la literatura, pero por supuesto que ha tenido sus riesgos, ¿no? Porque, digamos, a lo mejor voy a quedar en deuda con mi propia literatura. Creo que me hubiera gustado escribir más cuentos, creo que incluso más poesía, afinar mi comprensión y mi ejecución y mi desempeño poético, ¿no? Que a estas alturas por momentos sigo interrogando, ¿no? Me sigo cuestionando sobre mi poesía. Todo este trayecto ha sido maravilloso, toda esta errancia ha sido maravillosa. Se lo debo a mi padre, ¿no? Creo que hay una parte fundamental de mi vida, quizá la parte vertebral de mi vida, se la debo a la mirada de mi padre. Porque cuando éramos niños, mi padre había creado el hábito
casi el ritual de que vayamos al cine semanalmente, porque él era un habitué del cine, era el espacio cultural que quizá podía darnos, ¿no? Y era maravilloso. Entonces creo que aprendimos a ir al cine porque mi padre, o fui al cine porque mi padre me ofreció el cine. Allí empieza, ¿no? Empieza como una propuesta paterna el cine. Y lo maravilloso es que el cine tenía en mí una extensión íntima, muy personal, porque yo de niño era un niño como un poco introvertido, era una mezcla de extroversión e introversión extraña. Y entonces el cine derivaba, mis sesiones de cine derivaban en de yo reproducía como la película que había visto, que me había impactado, ¿no? En una especie de viñetas, ¿no? Como una película exactamente, que las dibujaba y las pintaba. Mi primera pasión artística es una pasión visual, es decir, tanto como consumidor de imágenes, no el cine o las enciclopedias que había en casa, como fabricando imágenes. Es decir, yo era un niño que dibujaba, que amaba los colores, que amaba las formas. Ahí está el origen de mi relación, quizá el origen de mi sensibilidad estética. Y he escrito algunos de los, mira tú, algunos de los poemas o de los textos. Quizás es más preciso hablar de textos que de poemas en mi caso, que más quiero y que incluso más han gustado, están vinculados al cine, ¿no? Quizás no me compete a mí decir quién soy. Soy el menos autorizado para hablar de mí mismo y al mismo tiempo quizá el que mejor se conoce sin duda, pero yo creo que he sido más bien profundamente infiel. Digo, incluso con mis amigos, no porque haya dejado de amarlos, sino porque también me he ido con otros. Yo creo que me pasa eso siempre. ¿Sí? Mi fidelidad es al sentimiento sustancial, a la sustancia, ¿no? A la parte sustantiva de la vida. El sustantivo es eso, ¿no? El sustantivo es lo sustancial del mundo.